Siendo niño, tuvo la suerte de conocer a alguien extraordinario que cambió para siempre el rumbo de su vida, Antonio Blay. Su verdad, su autenticidad, su pureza, su extrema lucidez, su cálido y gozoso sentido del humor, nos acaba de decir su hija, le hicieron entender que tras aquella curiosa figura se encontraba una puerta hacia algo inmenso y extraordinario. Pronto se interesó por lo que él explicaba y por el camino a recorrer para poder despertar y vivir aquello que veía en él. En palabras de Antonio Jorge, eso que ves en mí es lo que tú eres. Palabras de Blay. Me repetía incansablemente Blay. Perdona, Carlos. No. Me he anticipado. He necesitado años para comprenderlo y realizarlo. Años de trabajo riguroso. De volcar mi vida sin excepciones hacia lo que consideraba esencial. En tantos años de camino, son muchas las cosas que he podido vivir. Ha sido y es un sendero de discernimiento, de luz, en el que la comprensión de lo verdadero se ha ido abriendo paso, permitiéndome soltar apegos y dependencias, integrando poco a poco todos los aspectos de mi vida. Profesionalmente está formado en los campos de Derecho, en el periodismo, y durante años su trabajo se centró en el mundo empresarial. En 1955 funda Espacio Interior en Barcelona. Ahora lo corrijo. 95. ¡Qué joven te veo! 55. 5 años antes de nacer, monté. Centro dedicado al autoconocimiento y al desarrollo del potencial humano. Su manera de enseñar empuja a una investigación clara y viva, centrada en potenciar la autenticidad del ser, más allá de cualquier referencia religiosa o de cualquier tradición. Su lenguaje es sencillo, directo y contemporáneo. En los últimos años, el trabajo desempeñado en Espacio Interior se está aplicando también con gran satisfacción en empresas, escuelas, universidades y familias. Es colaborador habitual del programa de Cataluña Radio L'Ofici de Viure, el oficio de vivir, y autor de los libros Espacio Interior, que están a la venta en nuestra librería, La aventura de ser uno mismo, el libro de Espacio Interior, Centramientos, invitaciones a la autenticidad, y Vivir sin pensar, vivir en plenitud, respuestas del alma a las preguntas de la vida. Bueno, nos va a hablar de las claves de la autorrealización. Sobre este tema, extraigo un párrafo de su libro Espacio Interior. Todo eso que anhelamos no está fuera. No es un objetivo a alcanzar, porque ya lo somos. Simplemente, hay que limpiar, quitar historias e ideas equivocadas, porque lo que somos, ya lo somos. Y este descubrimiento cambia radicalmente el estilo de trabajo y su eficacia también. Tienes la palabra, Antonio Jorge. Pues nada, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias la posibilidad de estar aquí, de compartir esta experiencia con vosotros, ¿no? Algo muy profundo, yo creo que es lo que nos une. Y bueno, pues gracias a los que lo han hecho posible. Gracias a Carolina, que aparte de chafarme la guitarra, porque ahora ya no sé qué voy a contar, lo ha contado todo. Algo se me ocurrirá, espero, voy haciendo así. Pues contento, la verdad, estoy contento de poder estar aquí con vosotros, de poder mostrar, ¿no?, este agradecimiento que todos sentimos y que
Tuve la oportunidad de manifestárselo a Blay antes de que físicamente dejara de estar presente, por todo este legado extraordinario, pues que sin duda transformamos nuestras vidas, ¿no? Quizás, si queréis, pues empezaré haciendo también una pequeña historia, ¿no?, de mi relación con Blay, al que, con permiso también de Carolina, pues también siento como un padre, ¿no? Porque es alguien que me ha acompañado desde que lo conocí, pues todos los instantes de mi vida. Marcó, como ha explicado Carlos, marcó totalmente el rumbo de mi vida, totalmente, ¿no? Tuve la fortuna de conocerlo, pues, siendo un niño, con lo cual conocí a Carolina también como niña, mucho más pequeña que yo, que lo sepáis. Bueno, un poquito, bastante. Y se nota, ¿verdad? Y bueno, mira, que la verdad es que como niño, os voy a contar las diferentes fases, ¿no?, las diferentes etapas. Como niño, yo quedé fascinado ante un personaje peculiar por el que mis padres sentían que no han podido asistir, pero que están presentes en alma, ¿no? Por el cual sentían una devoción muy especial. En primer lugar, mi padre, que fue quien se aproximó a Blay a través de un íntimo amigo, y después también mi madre, ¿no? Con lo cual había esa ligazón, muy cercana, ¿no? Y mi impresión como niño era estar delante de alguien que no me trataba como un niño, sino que era un trato de igual a igual, en el que uno me sentía profundamente a gusto, profundamente reconocido, profundamente divertido. El sentido del humor era algo que, como bien ha dicho Carolina, pues le acompañaba y yo lo disfrutaba enormemente. Y aquello ya me resultó percibí algo muy verdadero, muy auténtico detrás de aquella figura, ¿no? Y bueno, los años fueron pasando. Yo me acuerdo que mis padres tenían encuentros con él, retiros que se hacían de fin de semana, y yo procuraba escaparme, estaba allí, pasaba ratos, a lo mejor estaban hablando y yo me acercaba por ahí y escuchaba, y me sentía profundamente atraído. Igual que Carolina, enseguida que pude, fue en concreto en el año 75, como ya han dicho, el año de nacimiento, pues comprobaréis que era joven, tenía 15 años, asistí por primera vez a un curso, porque la fascinación de lo que yo veía como algo verdadero, como alguien que, sin poderlo definir, pero el niño sentía una profunda atracción hacia él, pues quería escuchar qué contaba ese personaje a quien yo ya estaba admirando profundamente, ¿no? Y me acuerdo, bueno, que me marcó profundamente. También me acuerdo que al salir, Blay me preguntó: ¿qué? ¿Lo has entendido? Y yo le dije: sí, por supuesto. Yo estaba muy... Y me miró con una sonrisa, dejó entrever una sonrisa, ¿verdad? Y que un poco me ofendió, porque detecté como... Sí, como decir, yo estaba en aquel momento con la idea de que entendía muchas cosas y que podía comprenderlo todo, ¿no? Y ese fue el principio de un largo periplo que, a diferencia de Carolina, precisamente por ser mayor que ella, tuve la fortuna, que me coincidió, sobre todo a partir de los 18, con posibilidades de hacer todos los cursos que pude y de desplazarme también, porque efectivamente, como bien dice Carolina, había que seguirlo en aquella época, porque finales de los 70 y hasta bueno, volvió a Barcelona en el 82, creo recordar, ¿verdad? Pero estuvo viajando muchísimo, ¿no? Y entonces pues intentábamos pescarlo pues por donde podíamos, ¿no? Y bueno, pues procuré sacar el máximo jugo de
de aquellos años, ¿no? Con también periódicas encuentros en un bar, en el Samoa, donde él pasaba las mañanas y de vez en cuando nos escapábamos pues para compartir momentos con él, comer con él. Era un gran gourmet, ya lo sabéis, afición que compartíamos y pues siempre que podíamos pues nos pegábamos alguna buena comilona en algún buen restaurante, de lo cual era muy buen aficionado, y luego a su buen puro, que también sabéis que tenía esa afición, tenía un lado bon vivant del cual para mí fue una lección y una lección necesaria, porque se ha ligado tanto, ¿verdad?, la espiritualidad a unas determinadas costumbres, unas determinadas formas, que Blay rompió un poco con eso y nos mostró que esta profundidad, esta espiritualidad, esta autenticidad no está reñida con nada. Esto es un empeño que he seguido teniendo, llevar una vida muy, muy normal y manifestar y darnos cuenta que lo que es, lo que somos, se expresa a través de todo, por lo tanto no hay ninguna forma que lo defina. Toda forma puede expresar aquella realidad que la constituye, puesto que todo está constituido por el mismo principio. Y bueno, recuerdo aquella época pues de estar. Yo estaba absolutamente en esa fascinación y bueno, en lo que es inevitable, ¿verdad?, idealizar esa figura, ¿no? ¿Cuántas veces nos había dicho, me parece que ya lo habéis comentado, ¿no?, todo lo que... lo has comentado tú, ¿no?, me lo había dicho en particular, todo lo que ves en mí está en ti, ¿no? Pero bueno, yo en aquel momento y en momentos posteriores me parecía inconcebible, me parecía algo inconcebible. Yo tenía absolutamente asociado esa cosa extraordinaria que yo iba descubriendo más y más. No era la fascinación ya del niño, sino la fascinación de ver la extraordinaria lucidez y la capacidad fabulosa para explicar las cosas con esa claridad, con esa precisión. Yo estaba literalmente enamorado, absolutamente enamorado, y bueno, como pasan los enamoramientos, tiene un componente maravilloso, pero tiene otro, que es el de la idealización, pues que nos aleja, ¿verdad? Y eso es algo en lo que quiero ahora también insistir, ¿no? Porque, bueno, idealizar supone poner lejos lo que está muy cerca. Y curiosamente la persona idealizada era la que me estaba diciendo: deja de idealizarme, déjame idealizar, trátame normal. Esto alguna vez, de un modo u otro, me lo había dado a entender, ¿no? Porque eso me veía pues en algún momento encogido frente a la grandeza de figura y la suerte que tenía de poder, o yo sentía así el privilegio de poder estar cercano, muy cercano, ¿no? Y qué lejos, ¿no? Luego me he dado cuenta qué lejos ponemos algo que está tan cerca, y que personas o impersonas como Blay pues están ahí como meros espejos de lo que todos somos, ¿verdad? Y que se empeñan en decírnoslo, y nosotros nos empeñamos en no escucharlo. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta entender, y perdonadme, que Blay no es eso? A mí me ha costado muchísimo entender que Blay no es su figura a la que amo profundamente, pero Blay no es su figura. Blay es esto, Blay es esto, Blay es esto. Blay somos todos, Blay somos todos. Y él se empeñó en insistirme en ello. Yo soy consciente de determinados momentos en el que me indicaba eso, esto eres tú, ¿verdad?, repetidamente. La verdad es que yo estaba muy empecinado en su figura, pero pronto sentí, pues la vocación ya desde temprana a volcarme absolutamente hacia este descubrimiento, pues convertirlo en el centro, en la prioridad de mi vida. Aparentemente tuve otras ocupaciones, ocupaciones que tuve por indicación del propio Blay, porque yo tuve una tentación juvenil de hacerme un semi-mutis por el foro, porque al intuir especialmente este aspecto de identidad del que luego os quiero hablar, este aspecto de identidad, intuirlo con claridad,
que lo que es, esa intuición de identidad que por fortuna pues me cayó con fuerza siendo muy joven, esa noción de la permanencia, de la mismidad, de aquello que es, y sentir eso con rotundidad en un momento dado, me llevó a decir, bueno, oye, ¿para qué me voy a liar la manta a la cabeza? ¿Para qué me voy a meter en este mundo que me resultaba pesado? No me estimulaba especialmente cuando sentía dentro esta consistencia y esta puerta hacia una grandeza. Yo decía, oye, ¿por qué no busco un sistema para simplificar mi vida material y poderme medio retirar en un pueblecito que tenía más o menos la mirada puesta en él, porque veraneábamos allá cerca de la costa, en la costa catalana, arriba, por Gerona, en Cadaqués, y pensaba, digo, bueno, pues oye, yo voy a trabajar de vendedor, que se me daba bastante bien, por cierto, y bueno, trabajo, un negocio familiar, trabajo un par o tres de meses, podía hacerlo, y con eso, pues tengo un dinerito para el resto del tiempo, vivir retirado, y dedicarme a la total, completa, absoluta inmersión. Yo tuve una adolescencia y juventud, que mi mujer la sufrió cuando me conoció, en la que me convertí en una especie de ermitaño, ¿no? En el que me pasaba horas y horas y horas en ese buceo de esa intuición que para mí tuvo tanto impacto en mí, ese reconocimiento de lo que es y por lo tanto la absoluta relatividad de las cosas que pasan, ¿no? Pero precisamente fue Blay quien me hizo ver lo que probablemente me hubiera costado mucho ver. Me dijo, tú has venido, y me lo dijo en 3 ocasiones, a unir el cielo y la tierra, y por tanto te has de comprometer, te has de meter en el mundo. Esto fue para mí un jarro de agua fría, en un momento en el que no solo esta conciencia de lo idéntico, sino una paz que acompañaba a esa conciencia de lo idéntico me invadía y bueno, sentía que aquello era lo único que tenía valor y sentido para mí. Cuando él me dijo esto, pues por la autoridad conferida, porque yo veía que él veía mucho más de lo que yo podía ver, le hice caso. Algo poco habitual, porque no suelo hacer caso, no suelo hacer caso en mi vida. He procurado siempre hacerme caso a mí mismo, pero en aquel caso, valga la redundancia, en aquella situación me pareció que aunque era contra lo que yo vivía en aquel momento, debía hacerle caso. A partir de ahí, pues me volqué en algo que no me interesaba en absoluto, que era todo el mundo que ha comentado Carlos, el mundo empresarial, y en fin, y estuve años ahí, unos cuantos años, volcado a hacer algo que me supuso una integración. Entendí después el valor y el sentido de eso, ¿no? De poder llevar al final toda esta intuición que al principio estaba muy descolgada, ¿verdad?, de lo que era mi forma particular, y que era necesario integrar todo eso. En ese proceso y en paralelo, pues el trabajo prosiguió con toda la intensidad, ¿verdad?, que pude, hasta que llegó un momento en el que lo que ya había sentido repetidas veces en ese periodo en el que supuestamente yo estaba en otra labor, pues sentí con fuerza que debía empujar, ¿no? Que era compartir todo este trabajo en el que estaba inmerso, todo este descubrimiento que poco a poco intentaba llevar a mi vida cotidiana en todos los ámbitos y en todos los aspectos, poder compartir esta práctica con otras personas, ¿eh? Es algo que sentía, no solo por la propia demanda de lo que vivía, sino por también una vocación ligada a comunicar, ligada a enseñar, ligada a acompañar, pues sentía que eso debía hacerlo. Nos embarcamos precisamente con el querido amigo Ricardo,
que lo tendréis, no, me parece que aún no está, pero estará aquí mañana con vosotros, y nos embarcamos en la aventura de empezar a compartir todo esto con otras personas, ¿no? Ahí estuvo presente, en todo momento presente, la figura de Blay, en todo momento, ¿no? En todo momento también nos sentimos en muchos momentos muy con mucho pudor, ¿no? Por el hecho de empezar a mostrar aquello con la idealización aún y con el peso, digamos, que aún había de esa figura, ¿no? Poco a poco, y ya estamos hablando con Blay, pues ya no físicamente presente, esa relación siguió activa y viva en mí. Y yo tengo que deciros que probablemente la relación con él he vivido momentos de más intensidad, incluso cuando él no estaba físicamente que cuando estaba físicamente. A veces hablamos de sueños y soñar, ¿verdad? Y el sueño y el soñar se confunde a veces con quizá otras formas de realidad. Y ha estado durante muchos años muy cercano, muy presente la figura aún, ¿verdad? Es desde hace unos años que he empezado a entender esto que os afirmaba ahora con una cierta contundencia, ¿no? Hace unos años que empecé a entender que Blay no era Blay, que Blay no era Blay, que más allá de esa figura, que era y fue siendo una figura transparente, a una realidad, ¿no? A una realidad a la que poco a poco pues todos nos vamos abriendo, ¿verdad? En la medida que he ido viendo que en momentos, en instantes, que yo no soy yo, he podido entender también que Blay no es Blay, ¿no? Y que eso es lo que es, y eso es lo que somos, ¿no? Y que ese ha sido y es el gran mensaje, el gran legado, ¿no? El despertar a esa realidad, a esa vida, a esa impersonalidad. Y en esa impersonalidad se produce una comunión y un verdadero encuentro, en el que la figura deja de tener el peso que tenía y uno se permite ser del todo, porque mientras uno idealiza figuras, está también imposibilitándose ser quien es. Nos perpetuamos, cuando hay un padre, nos perpetuamos en el hijo. Y el padre cumple una función, y en este caso así lo siento como un padre, cumple una función, pero la función es emancipar al hijo, es que el hijo asuma todo lo que en su momento proyecta en el padre y podamos, ¿verdad?, asumir nuestra madurez, asumir la madurez, ¿no? Yo me he empeñado a lo largo de todos estos años de acercar, acercar esta enseñanza. Es quizá la labor que he intentado hacer, ahora son pues prácticamente 95, pues 20 y tantos años, ¿no?, en el que estoy dedicado de cuerpo, alma y de todo a acompañar al trabajo en mí y al trabajo con la gente, y acompañar en el día a día, cada mañana, cada tarde, cada mediodía, estar pues junto a las personas para facilitar, favorecer el reconocimiento de lo que tan bien nos ha explicado Carolina, ¿verdad?, de esa realidad esencial que para mí se me ha ido haciendo más y más evidente, más y más cercana. Cada vez me resulta más incuestionable, ahora que estoy aquí con vosotros, más incuestionable que aparentemente pues somos, y así lo creemos aún, en algunos momentos o en muchos, aparentemente creemos ser la persona que nos han hecho creer y que estamos aquí reunidos. Yo estoy aquí supuestamente hablando, un auditorio de personas interesadas en este tema, que compartimos inquietudes comunes, supuestamente yo explico cosas que vosotros escucháis, pero realmente cada vez, para mí, si soy riguroso, si me planto, si me detengo
me doy cuenta que esto no es así. No es así. En este momento no es que alguien esté hablando a alguien, sino que hay una conciencia que aparentemente se expresa a través de una persona, pero ¿quién está hablando? Esta es la cuestión que realmente debemos plantearnos constantemente. ¿Quién está hablando? El hablar es una operación tan extraordinariamente compleja. Lo que ahora estoy haciendo, supuestamente estoy haciendo, es una operación tan compleja que decir yo hablo es una falsedad tan evidente que ese supuesto yo es incapaz de no solo ya a nivel de contenido y significado extraordinariamente complejo comunicar algo en un sentido de significado, sino meramente a nivel mecánico, de fisiológico, el sonido, la voz, todo esto, ¿quién lo está haciendo? Yo, Antonio Jorge, ¿qué es? Voy a decir un taco ya, que lo diré, ¿qué coño es? Perdonad, Antonio Jorge, una idea, apuntaba antes Carolina, y quizás si da tiempo lo desarrollamos un poquito, una idea totalmente exógena, totalmente ajena, y esa idea cómo va a decir cosas con sentido, cómo va a articular sonido, esa idea no articula ningún sonido, esa idea no puede decir o no puede transmitir o comunicar cosas con real significado. Todo esto se está haciendo, y todo esto se está haciendo desde un lugar al que podemos denominar, por ponerle algún nombre, conciencia. La misma conciencia desde la cual cada uno de vosotros pues está escuchando. Estamos ahí, en el mismo lugar, porque solo hay ese lugar, ¿no? Y todo lo que Blay pues nos fue mostrando y enseñando iba en dirección, y ahora hablaremos un poco de esa arquitectura, me gustaría hablar un poquito, iba en dirección a que pudiéramos ir integrando, ¿verdad? Ir integrando en nuestras vidas esta gran y simple verdad, que olvidamos con una facilidad asombrosa porque estamos hipnotizados, hipnotizados. Carolina decía enamorados, a mí me gusta también la noción de hipnosis, hipnotizados con una falsa idea que uno tiene de sí mismo, ¿verdad? Que nos hace vivir artificialmente limitados, ¿no? Y esto está, y simplemente hemos de ir reconociendo eso, tanto en conciencia como en energía, y ahora me remito, ¿verdad?, a las tres cualidades, al aspecto trinitario de esta realidad, de esta vida que somos, ¿no? Igual que os digo lo de la conciencia, es esta conciencia de la cual está brotando todo significado, todo conocimiento, toda comunicación, todo diálogo. Está brotando de ese fondo de luz y de ese fondo de conciencia que, si estamos atentos, si estamos en una percepción no solo de la forma, no solo de las palabras, no solo incluso del significado de esas palabras, sino del origen, y es una invitación que os hago porque me la estoy haciendo a mí mismo ahora, si estamos más atentos hacia ese fondo del cual está brotando todo lo que está pasando ahora y aquí, nos daremos cuenta que ahí entramos en un territorio que es un territorio común, un territorio en el que incluso percibiréis que hasta las formas particulares tienden a desdibujarse y empieza a tomar cuerpo algo que va más allá de lo que es particular o personal, algo que a veces me gusta calificar como un clima, un particular clima de luz que nos envuelve a todos y seguro que nos va a envolver durante todo este fin de semana. Seguro, estoy convencido, absolutamente convencido, y ya está pasando, ¿verdad? Desde las primeras intervenciones, y ya está pasando, y hay algo que se está apoderando, dejémonos, también como decía Carolina, dejémonos apoderar por esto, estemos más conscientes de esto que de la forma particular, de la ponencia, de lo que uno dice, lo que el otro dice, sí, tiene un valor relativo, pero al final lo importante no es tanto lo que decimos, lo importante es eso es lo importante, esta conciencia es lo importante. Y esta conciencia, permitidme, es también
Es una energía extraordinaria esta conciencia, porque tengamos en cuenta que aquí aparentemente hay 200 y pico de organismos, algo así, en número, cuantificando. Casi 300 organismos. 300 organismos. Hay 300 organismos activos, respirando. Corazones, 300 corazones latiendo. Sangre fluyendo a raudales. Esto es la leche. Órganos reproduciéndose constantemente en el mismo proceso en el que ahora estamos. Cada cuerpo está en un proceso de reproducción continuo. Es decir, un dinamismo en corporal y fisiológico extraordinario. ¿Quién? Permitidme la pregunta otra vez. ¿Quién respira? ¿Quién late? Bueno, se plantea quién late el corazón, pero ¿qué está haciendo posible? Yo respiro. Mentira. Mentira, yo respiro, es una mentira, como yo hablo. Es una mentira. El yo no respira, si dependiera la respiración del yo. Estamos listos. Estamos listos. Hostia, me he despistado. ¿Qué coño duraríamos?